Que no la voy a hacer en mi condición de abogada, porque no quiero dar pie, bajo ningún concepto, a nuevas actuaciones judiciales de ningún tipo, sabiendo que me embargan los procedimientos en los que yo he seguido, no me lo tiene que recordar nadie, el secreto profesional. Entonces, es público y notorio en algunas ocasiones que tenemos muchos pleitos, hemos tenido muchos pleitos, el contenido de los pleitos no es el motivo de esta comparecencia, y aunque en alguna ocasión tendré que referirme a alguna cosa puntual, lo que sí quiero que quedar claro es que yo no hablo hoy en condición de abogada, aunque la esté haciendo esta comparecencia en mi despacho porque entendía que era el sitio más cómodo para mí, teniendo en cuenta que en el club no me iban a dejar hacerla, o era inviable, ¿no? Pero que yo esta comparecencia la hago como consejera del Córdoba Club de Fútbol, porque sigo siendo consejera del Córdoba Club de Fútbol hasta que evidentemente haya una junta de accionistas en la que a mí se me cese, como ya se ha anunciado. Dicho eso, yo también quiero decir varias cosas, ¿no? Para mí es un momento muy complicado, es un momento muy difícil y es un momento que me he planteado en los últimos días si debía o no hacerlo, ¿no? Porque una tiene conciencia de la responsabilidad que tiene, y tengo conciencia de lo que también personalmente y por el club yo me puedo jugar en hacer ciertas manifestaciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, el otro día me alegré no solamente como cordobesista y como socia y como consejera de que el Córdoba ganara, porque una de las cosas que me echaba un poco para atrás era que, por ejemplo, el domingo el Córdoba hubiera perdido, ¿no? Yo no quiero añadir, y ahora lo entenderán, y por eso no lo hice en los últimos meses, abrir ninguna puerta que pueda, al resultado deportivo, cuando el resultado deportivo ha sido adverso, ¿no?, añadir o abrir un melón nuevo o una complicación nueva en la faceta del Córdoba. Entonces, me alegré enormemente de que ganara, no solamente porque ganara, sino porque eso me daba la posibilidad de hacer esta comparecencia más relajada que si el Córdoba hubiera perdido, porque entiendo que perdiendo me hubiera costado muchísimo trabajo. Yo creo que esta comparecencia la tengo que hacer sobre todo por el Córdoba, por los cordobesistas, por mí, por el socio 768 que está por ahí, y porque creo que ha llegado el momento de decir muchas cosas que son verdad, ¿no? Puedo entender absolutamente que ustedes piensen que lo hago por despecho o incluso por dinero, ¿eh? Lo puedo entender porque yo he tenido que este año llegar a mi casa muchos días y que me pidieran la dimisión en mi casa, es decir, porque no entendían mi postura. Y yo muchas veces decía, bueno, algún día lo entenderán, ¿no? Lo que sí les digo es una cosa. Yo llevo sin cobrar del Córdoba Club de Fútbol desde el mes de marzo. En este despacho tuve que emplear a una persona para que llevara los pleitos del Córdoba, porque a mí era imposible, era una cantidad de procedimientos, de expedientes disciplinarios, de expedientes de control económico, de tener que ir a la liga, de procedimientos que venían arrastrados, de procedimientos nuevos, de procedimientos que hemos abierto nosotros por nuestra gestión. O sea, que yo no voy a negarlo, que yo tuve que contratar que una persona que se sienta en esa mesa para llevar exclusivamente conmigo los expedientes del Córdoba. Esa persona no ha dejado de cobrar ningún mes. En el Córdoba la gente estaba sin cobrar y yo también. Bueno, yo me he quedado la última porque soy la que no he cobrado, ¿no? Y sin embargo la persona que estaba ahí sentada llevando los pleitos cobraba todos los meses y se lo adelantaba yo el dinero. ¿Se quiere pensar que es por dinero porque me han echado? Es lícito, yo no voy... Quiero decir, insisto, si no me han entendido muchas veces en mi casa, ¿cómo voy a pretender que me entiendan ustedes, ¿no? Que me entienda la gente en la calle. Lo tengo que asumir, ¿no? Yo, aparte de toda esa gestión que obviamente teóricamente cobraba, solo faltaba que yo me ponga la toga y haga un juicio y no cobre, ¿no? Pero yo he llevado desde el mes de septiembre la gestión del equipo femenino sin cobrar ni un solo céntimo de euro. He compatibilizado los partidos del masculino con el femenino, he acompañado a las niñas, las he llevado. Hemos sido referentes en La Vanguardia, en los periódicos de toda España, por hacer una labor social que yo las acompañaba, las he cuidado, las he tenido. En el mes de julio, miren ustedes, en el mes de julio, que todavía... que acaba hace poco y hasta hace poco, los 2 fichajes del equipo femenino japonesa, a las que desgraciadamente no he podido ni siquiera conocer, han estado viviendo en un piso de mi propiedad,
sin pagar un solo céntimo de euro, como el año pasado, durante el verano, las niñas estuvieron viviendo en una casa mía por la que el Córdoba no me pagó un solo céntimo de euro. Por eso digo que tengo motivos más que suficientes como para pensar que cualquiera que piense que esto lo hago por una cuestión económica, bueno, tengo las pruebas y tengo la conciencia tan tranquila que me importa bastante poco lo que pueda empezar en ese sentido. ¿Por qué este momento? A lo mejor la pregunta sería, ¿por qué este momento, no? Yo puedo entender que ustedes digan, bueno, ¿y por qué no lo ha dicho antes? ¿Y por qué no, lo que nos va a contar ahora, por qué no lo ha dicho antes? Pues se lo voy a explicar. Ahí entramos en el terreno de la responsabilidad. La responsabilidad que yo creo que hay personas en el club que no la tienen, pero que yo siempre la he tenido y la he sentido. La responsabilidad con un club, la responsabilidad con unos trabajadores, la responsabilidad con unas cuentas, la responsabilidad con mi patrimonio, la responsabilidad con el resultado de las niñas, la responsabilidad con el resultado del masculino y también, ¿por qué no decirlo?, por valentía. O sea, a mí no me parecía, cuando a mí se me cae la venda, por llamarlo de alguna manera, era el mes de marzo, O sea, yo llevo mucho tiempo que ustedes han visto que yo además no comparecía en el palco y que hacía pequeños gestos para dar a entender que no estaba de acuerdo con muchas cosas, pero que no tenía por responsabilidad más remedio que seguir haciéndolas. Teníamos una situación deportiva muy complicada, por no decir nefasta, ante la que a mí no me parecía bien irme. Teníamos una situación económica muy complicada en la que no me parecía bien irme, porque además quería velar en la medida en la que yo pudiera, porque si los pagarés se descontaban, se hicieran de la mejor forma posible, porque una vez descontados fueran a donde tenían que ir, porque si se vendía un jugador se traspasaba, que se hiciera de la mejor forma posible, porque las niñas terminaran y ascendieran, porque estaban a punto de terminar y ascender, porque tenía ya preparada una apertura del Estado y porque no me podía ir por mi propia responsabilidad, porque no olvidemos que mientras otros apostábamos por esto y exponíamos nuestro patrimonio, hay quien lo que ha hecho es vender el suyo. Yo tengo que decir que no es fácil estar ahí, no es fácil estar ahí, estar expuesta a que además no se entienda por qué estoy ahí, cuando además me estoy jugando mi dinero, mi tiempo, no cobrando y exponiendo mi patrimonio, ¿no? Pero, insisto, yo voy a respetar que ustedes no lo entienden cuando yo termine de explicarles el íter que yo he tenido, porque insisto que en mi propia casa durante este tiempo no lo entendían. Miren ustedes, mi permanencia en el Córdoba se ha asentado, esta noche lo pensaba, sobre muchísimas mentiras. Pequeñas mentiras que son tan incontables que no merece la pena que entremos en ellas, pero luego sobre la base, yo diría, hoy lo pensaba, sobre la base sobre todo de 3 grandes mentiras. Cuando yo llegué al club, les tengo también que recordar que yo llegué como consejera, y lo dije públicamente, para poner en marcha el proyecto del fútbol femenino. Yo no llegué al club como abogada, ni en mis mejores ni en mis peores sueños. Yo pensé, cuando en el mes de enero del año 2018 yo acepté el cargo de consejera, que yo iba a ser abogada del club. Tengo mi despacho, afortunadamente, con una trayectoria de 34 años, con un prestigio, con un nombre que me lo he ganado yo sola, lo que me ha granjeado incluso reportajes en periódicos y en medios que no han tenido nunca nada que ver con el fútbol. Y no me podía ni imaginar que mi vida iba a dar, o sea, que mi vida en estos 18 meses iba a pasar por los avatares que yo he tenido que pasar. Yo estuve durante la temporada de la permanencia viviendo una experiencia de la que he tenido la suerte de vivir, como fueron aquellos meses. Y yo no era la abogada del club, de hecho en el club había, puesto por el señor Oliver, y ustedes lo saben perfectamente, un equipo de un director financiero, un equipo de abogados, un equipo de gestión, en la que yo no tenía ningún tipo de intervención. Me parece lamentable que alguien publique que el contrato del señor Oliver lo hice yo, cuando yo ni era la abogada del club, ni del señor León, ni conocía al señor Oliver, ni al señor León, y cuando entro en el club, ese contrato estaba ya firmado. Es lamentable. Yo entré con mi, a lo mejor, orejeras de burro, con mi proyecto del montar y poner en marcha el proyecto del fútbol femenino, y así me dediqué, viviendo una experiencia, como digo, absolutamente fascinante, con la salvación del Córdoba hasta que llegó el final de la temporada.
Gracias a Dios pude poner en marcha el proyecto con muchísimas horas, con muchísima dedicación, pero en fin, yo no quiero entrar ni quiero atribuirme ningún mérito, porque eso, al hablar de los méritos propios de ser no sé, a mí no me gusta que si tengo algún mérito me lo reconozcan, no decirlo yo, ¿no? Y de pronto en el mes de junio termina la temporada, el Córdoba se salva, no me dio tiempo a celebrarlo. Cuando a mí el presidente me llama un día, un viernes, recuerdo, y me dice que estaba muy afectado personalmente, ¿no? Y entonces me dice que todo se le ha venido abajo, que me tiene que explicar que él el club no lo había comprado solo, sino que lo había comprado con Luis Oliver, que hay que pagar, que tienen que hacer un pago a Carlos González en el mes de junio, y que él puso el pago primero, pero que este segundo pago le correspondía al señor Oliver y que el señor Oliver ha dicho que no lo pone. Que él no tiene dinero y que por favor que le ayude. Insisto, yo no era abogada del club, yo era consejera, había unos abogados del club que yo no tengo nada que... O sea, y que si no, pues que esto, pues que tiene que entregar el club, o sea, que no tiene dinero para pagar y que... ¿Soy culpable de creerme aquello? Soy culpable de creerme aquello, pero yo me lo creí, francamente. No, eso inmediatamente se sucede con una pelea, el señor Oliver desaparece del club, recogen aquello, salen del club, se van los abogados, y aquello se queda sin nadie, en una situación en la que había que recoger cualquier documentación, y con una situación muy complicada porque a mí me manifiesta que tiene que hacer una serie de operaciones financieras con sus empresas para poder conseguir el dinero en poco tiempo, pero que por favor que le ayude. Y yo pues le ayudé. Sí, le ayudé incluso... Yo dije el otro día una cosa que no era del todo... Dije, yo no soy abogada del señor León. Es cierto que no soy ni he sido nunca abogada del señor León, excepto en esta ocasión. Lo tengo que confesar, no lo maticé bien. Pero yo no era abogada del club. Yo entonces era consejera del Córdoba Club de Fútbol. Y le ayudé, no sé si como abogada, como amiga, como consejera o lo que sea. Y tuve que coger un tren y irme a Madrid a hablar con el señor González. Con el señor González, con el que yo le había dicho públicamente en un artículo, váyase señor González. Y yo por el Córdoba y por el señor León, cogí un tren y me fui a hablar con el señor González. Y el señor González, si me equivoco que él salga a los medios y lo diga, con el que mi relación no creo yo que nadie diga que yo que estoy, no sé, pues el señor González me dijo, usted es la que ha dicho públicamente, fue la primera frase que me dijo, usted es la que ha dicho públicamente, váyase señor González, y le dije, pues sí, soy yo, pero aquí estoy, y tiene usted que ayudarme porque tenemos que salvar esto como sea. Y entonces pues negocié con él y con su abogado, con Iván Zaldúa, pues una serie de plazos en los que Jesús me iba diciendo, espera la semana que viene, voy a conseguir, voy a financiar, y bueno, pues llegué a un acuerdo con ellos. Se financió, se pagó. Ustedes comprenderán que yo no le pregunte a Jesús León de dónde saca el dinero. Quiero decir, es que no entraba en mi cálculo ni en mi mente si el dinero con el que el señor León estaba pagando era suyo, del primo, del amigo o del guardia del Realejo, ¿no? Lo que sé es que yo le decía, oye, que mañana he quedado, que mañana tienes que pagar $500.000, se pagaba, que pasado, hice un documento, rehicimos la escritura, hicimos una escritura de novación que yo fui a firmar, y como ese acuerdo finalizó el 31 de julio del año pasado, fue por lo que yo puse como fecha, los plazos se acortaron, en fin, hubo una serie de negociaciones, y esa escritura de novación se firmó el 31 de julio del año 2018. Este club está empeñado en darme a mí los 31 de julio del año pasado y este de nuevo. Pero bueno, lo asumo, ¿no? Y yo pues me fui de vacaciones, ¿no? Me fui de vacaciones sin idea tampoco de cuando yo mi idea era volver y poner en marcha, en que las niñas empezaran a jugar y hacerme cargo del proyecto. No tenía en mi mente, insisto, ni cobrar del Córdoba Club de Fútbol como consejera, que nunca lo he hecho, ni cobrar como abogada. Hacía falta una persona allí en el club, y entonces Jesús me dice que hace falta alguien. Yo no
Ahora a lo mejor lo soy más, en aquel momento no era experta en derecho deportivo, la verdad, lo confieso. Y entendía que además hacía falta alguien que estuviera allí en el club, ¿eh? El equipo del señor Oliver tenía 3 abogados allí en el club. Entonces yo dije, con uno nos podemos apañar para tirar de esto. Y entonces ese señor, al que tan denostado también en algunos medios se le ha dicho mi Verdugo, mi Juan Ramón Verdugo, el señor, sí, claro, lo busqué yo, claro que sí. Y busqué porque entendía, el Córdoba ya estaba cansada de que en el Córdoba hubiera abogados de Madrid, abogados de Valencia, abogados gallegos, abogados de Zaragoza. Entendía que tenía que ser alguien de aquí de Córdoba. Entendía que tenía que ser cordobesista. Entendía que tenía que ser alguien que le dolieran los colores. Y entendía que tenía que ser alguien que supiera de derecho deportivo. Y la persona la tenía, lo tuve claro, inmediatamente. ¿Es mi culpa poner a Juan Ramón Verdugo allí? La asumo, absolutamente. ¿Es una persona de mi confianza? La asumo, absolutamente. Era una persona que estaba en un despacho en Madrid, ganando mucho más dinero del que luego ha ganado en el Córdoba Club de Fútbol, y cuando yo descolgué el teléfono le dije, Juan Ramón, ¿te apetece ser el abogado? Esa tarde había cogido el AVE y estaba aquí, perdiéndole dinero y perdiéndole posiblemente trayectoria profesional que ahora se ve en la calle por mi culpa. Cogió el AVE, se vino, y tengo que decir una cosa, yo no me acuerdo qué día fue eso, fue un día de julio, el 17 puede ser, el 16 de julio, no me acuerdo, ¿no? El día que Juan Ramón se incorporó. Lo que sí les digo es una cosa, desde entonces no se ha tomado un solo día de vacaciones. Bueno, no, miento. Y como no quiero mentir, voy a ser exacta. Se tomó un día de vacaciones el otro día. ¿Y saben ustedes cuándo fue el día que se tomó las vacaciones? Cuando el presidente le dijo que no fuera porque iba a llegar un requerimiento notarial. Es indigno que se diga que Juan Ramón Verdugo no ha recogido un requerimiento notarial. Juan Ramón Verdugo se le ordenó que no fuera al club para no recoger el requerimiento notarial. Y el único día de vacaciones que ha tenido se lo tuvo que tomar a la fuerza. Bueno, pues Juan Ramón llegó allí y, por mi culpa, y se hizo cargo de la gestión que en un club de fútbol y en un club de fútbol que juega en aquel momento en segunda división tiene que haber un abogado. Yo no podía, o sea, mi despacho yo no tenía a nadie para llevarlo allí, era impensable. Pero evidentemente, cuando yo volví de las vacaciones en agosto, que para cuando volví de las vacaciones en agosto el presidente había fichado a este señor como director de comunicación, al que yo no conocía absolutamente de nada, le critiqué y le dije, oye, tienes que traer a un tío de Sevilla, no hay periodistas en Córdoba, tiene que venir un señor de Sevilla a hacerse cargo de esto, porque yo siempre he tenido, a mí me duelen los colores, miren ustedes, esto que llevo aquí. Soy de Córdoba, he vivido en Córdoba, tengo mi despacho en Córdoba, mis hijos han nacido en Córdoba, tengo mi trayectoria profesional en Córdoba y me duelen los colores de mi tierra. Entonces nunca entendía que tuviera que haber gente de fuera para hacer lo que podemos hacer la gente de aquí de Córdoba. Bueno, se lo critiqué, luego tengo, gracias a Dios, una relación con él, porque me ha parecido que ha sido una persona profesional en lo que ha hecho, y me ha parecido injusto e inmoral también lo que se hizo con él, de echarlo una semana antes de que se casara. Lo manifesté. No quiero perder el hilo, sé por dónde lo llevo el hilo, porque además no me hace falta ningún esquema. Pero antes les dejé una pregunta en el aire que no he contestado y quiero contestarla antes de seguir. ¿Por qué ahora, no? Ahora porque creo que la situación es muy delicada y porque ustedes tienen que saber la situación real. Y tienen que saber lo que está pasando y tienen que saber que como no tomemos medidas todos, el Córdoba, con ese proyecto maravilloso deportivo que ha puesto en marcha, no el señor presidente, sino un señor que tiene nombre y apellido, que es Alfredo García Amado, gracias a él hay ese proyecto deportivo, si esto no lo remedia a alguien, el futuro yo lo veo muy negro. Y luego iremos al final, ¿no? Entonces lo que les quiero decir que cuando yo volví de las vacaciones, me encontré que es bueno, un director de comunicación, pero me encontré a Alfredo, que estaba ya incorporado, yo no lo conocía absolutamente de nada. Es radicalmente incierto, si quieren ustedes cuentan las palabras, las veces que yo digo lo de incierto en esta rueda de prensa, que el señor García Amado viniera aquí impuesto por la Liga. Es falso. El señor García Amado, y yo soy testigo directa y presencial, vino aquí porque hay un señor con nombre y apellido, José Ramón Sandoval, que fue injustamente
cesado como entrenador en contra de mi opinión. Mi opinión deportiva ha contado, tengo que decirlo, gracias a Dios, muy poco, ¿no? Porque yo he sido, ni siquiera en el femenino. En el femenino hay un director deportivo que también es el que dice quién se ficha, quién no se ficha, quién juega. O sea, que es que mi opinión deportiva ha contado muy poco, como tiene que ser. Soy responsable, como todo el mundo, pero quiero que sepan que yo no... Es más... he dicho algunas veces algunas cosas que no las quiero decir porque no quiero que se me atribuya, que luego me han dado la razón, desde mi ignorancia más absoluta. Por cierto, José Ramón Sandoval fue el que me llamó el otro día y me dijo, van a por ti. Con lo cual creo, y me gustaría dejar fuera de toda duda, que mi relación con él es mucho mejor de lo que ninguno de ustedes puedan imaginar siquiera. Y es la persona que el otro día me llamó y me advirtió de que iban a por mí. Bueno, pues cuando yo llego, en el mes de julio, antes de irme, durante toda esta negociación que yo les estoy contando, José Ramón Sandoval, ya cesado, yo voy un día a la liga y me dice, oye, y digo, tenemos unos problemas, lo de la liga, expedientes, yo no sé cómo vamos a salir de... Y me dice, pues tengo una persona que os puede ayudar. Se llama Alfredo García Amado. Se lo digo, fíjense en mis conocimientos, es que no sabía quién era Alfredo García Amado. Es que yo no sabía quién era Alfredo García Amado. Quedamos con él, Jesús y yo, en un hotel en Madrid, en el Only You, enfrente de la estación. Y esa tarde los tres hablamos y nos recomendó que él iba a llamar a este amigo suyo, Alfredo García Amado, y que a lo mejor era alguien que momentáneamente podía venir a ayudarnos a la gestión de la relación con la Liga, porque evidentemente había una serie de expedientes, había una serie de historias en las que yo no quiero entrar, que necesitábamos a alguien. Yo acababa de llegar, quiero decir, yo acababa de aterrizar en lo que era la gestión, porque yo había estado ajena completamente, y entonces cuando yo vuelvo de las vacaciones está Antonio como director y estaba ya Alfredo aquí. Y bueno, pues Alfredo lógicamente se hace cargo de lo que era la dirección del club a nivel de personal, a nivel de gestión, a nivel de todo. Yo me ocupo de mi femenino y de mis pleitos, ¿no? Que con eso tenía bastante, y yo trato de ayudar en todo lo que puedo. Una situación en la que a mí verdaderamente aquello no solamente me dolía, sino que yo llegaba un momento en que me preocupaba enormemente la situación de Jesús, porque decía, madre mía, qué marrón más increíble. Te metes a comprar un club, pagas ya, cuando yo llego en septiembre, ya se habían pagado 4,5 millones, pagas 4,5 millones. A mí se me repetía continuamente que se había jugado su patrimonio, y en el palco, fuera del palco, es que me he jugado mi patrimonio. Y yo decía, Dios mío, y ahora te quedas sin dinero para acometer el resto de la compra, y además todos aquí, y con una ciudad, y con un proyecto, en el que nos hemos salvado, y que ahora, que es cuando tenemos que sacar esto. Y entonces yo hubiera matado por ayudar, y hubiera matado por la palabra de Jesús, de verdad se lo digo. Formulo denuncias penales. Que luego es incorrecto lo que ustedes han publicado. Esas denuncias penales no se archivan. Miento, se archivan, pero no porque los hechos no fueran constitutivos de delito. Y aquí es lo único que me voy, pero no voy a entrar, y no me pregunten el contenido, porque ahí sí que me embarga el secreto profesional. Se archivan porque yo lo pido. ¿Y por qué lo pido? Porque me doy cuenta que lo que he dicho no es verdad. Porque me encuentro que me han engañado. Y engañar a un profesional en el que le estás pidiendo responsabilidad a otra persona es la cosa más fuerte que me ha pasado en mi carrera profesional. Estoy pegando un salto. ¿Qué ocurre? Que cuando yo todo esto lo descubro, ya estamos en el mes de marzo. Les he dicho antes, a mí se me cae la baraja de naipes en el mes de marzo. Miren ustedes han sido conscientes de que la relación no era buena. Es también falso, indigno e inmoral que se diga que yo he consentido, porque lo que pasa es que yo consideraba que los trapos sucios se lavan dentro de casa. Porque no aportaba nada lo que yo dijera en una situación deportiva desastrosa, porque no aportaba nada en una situación de las niñas en las que iban a subir, porque no aportaba nada en una situación de las cuentas donde no cobraba la gente, y porque que yo hubiera salido diciendo hasta aquí hemos llegado y no me creo esto y lo otro, y hubiera añadido, no aportaba absolutamente nada, y porque soy una persona responsable que quería terminar a 30 de junio, cerrar las cuentas, que se hicieran las cosas lo mejor que se pudiera, y luego, les aseguro, me creerán o no me creerán, Alfredo lo sabe, yo me pensaba ir.
Yo quería terminar las cuentas, cerrarlas las cuentas, que todos hicieran lo mejor, de la mejor, garantizar que las niñas jugaran, que el proyecto deportivo fuera, que ahora iremos, para este año. Y si Jesús pagaba, que era lo que yo pensaba, que iba a pagar, yo me pensaba ir porque tenemos formas distintas de ver la vida, tenemos educaciones distintas, tenemos formas de creer en la verdad distintas, tenemos formas de tratar a la gente distintas, porque yo no me considero ni una tirana, ni una falsa, ni una mentirosa. Esa fue la primera gran mentira, creerme que el dinero era suyo y que lo habían dejado colgado. Y yo por esa mentira hubiera matado y he hecho cosas de las que luego me he tenido que arrepentir. La siguiente gran mentira llega en enero. La siguiente gran mentira llega en enero. Yo hasta ahí llevaba creía a pies juntillas que le había apostado allí su patrimonio, en enero también. En enero ocurren varias cosas muy graves. Miren ustedes, en enero, antes de enero, ustedes saben que había un pago pendiente a Carlos González, el día 2 de enero, por ahí. En diciembre había que convocar la Junta para la aprobación de las cuentas y con motivo de la aprobación de esa Junta, Jesús nos dice, estábamos ese día todos en el Consejo. Por cierto, yo a partir de enero me negué a firmar la acta. Quiero que entiendan ustedes una cosa. Aunque no lo sé, pero como lo puedo demostrar, ¿no? Yo dejé de firmar la acta de consejo porque no estaba de acuerdo. Yo he tenido que levantar actas notariales para dejar constancia de mis discrepancias, porque sabía que algún día me podrían decir que era mentira. Y yo tengo las pruebas que acreditan que mi lucha, ahora me han obligado a hacerla pública, pero esa lucha que yo la he estado haciendo durante los últimos meses. Por eso cuando leía, y he procurado leer poco, que yo era igual y que estaba haciéndole el caldo de cultivo, yo decía, Dios mío, de mi vida sin cobrar, peleándome dentro, y encima de todo, parece que es que yo estoy de acuerdo con todo esto, pero en fin, no quiero perder el hilo. Y llega enero y entonces nos plantea, yo el pago de enero, oye, que tengo el dinero, que lo voy a pagar. No tengo ni idea, yo no tenía ni idea, ni pregunté de dónde había sacado el dinero, de los 500.000 euros pues yo todavía creía en aquel momento, ¿no? Pero planteé una cosa que a mí me mosqueó y me dejó un poco... Oye, vamos a hacer un cambio en el Consejo, aprovechando la Junta de Accionistas, vamos a dejar de ser consejeros las empresas mías, porque nosotros, recuerden ustedes, yo era consejera por Grucal, concretamente en mi caso. Los consejeros del Consejo de Administración del Córdoba Club de Fútbol, cuando yo entro en enero del 2018, no era Madalena Entrena, era Grucal Infraestructura, era una serie de empresas de Jesús, y los que estábamos, Diego, Antonio Romero, Manolo y yo, estábamos como representantes de esas empresas. Con lo cual, también un poco la responsabilidad la tienes un poco, bueno, dices tú, si estoy por una empresa, también que responda la empresa. Si la empresa es solvente, estoy un poco resguardada. Tenía un inconveniente, que te podía cesar cuando quisiera. A lo mejor él se tiene que arrepentir de haber hecho ese cambio, porque si lo hubiera hecho no estaría yo hoy aquí, como ustedes comprenderán, ya me habrían cesado, y no pueden. Entonces, planteé aquello, y a mí aquello me chocó. Me chocó porque como abogada que soy, como jurista, me suponía dar un paso de responsabilidad personal. Yo, en el sentido más literal de la palabra, soy una persona, tengo muchas hipotecas, pero soy una persona más o menos solvente. Que me ha costado con mucho trabajo y mucho esfuerzo ganar lo poco o lo mucho que tenga, ¿no? Y entonces arriesgar en una situación en la que yo no cobraba como consejera, en la que yo tenía completamente, estaba Alfredo, en la que yo no he tenido nunca acceso a las cuentas, nunca acceso a los pagos, porque, bueno, a mí me resultaba eso un poco chocante. Y entonces, en aquella reunión, soy la única que le dice, bueno, me tendrás que explicar por qué, ¿no? ¿Por qué me dices que vas a cesar a la empresa y me vas a poner a mí? Porque a mí esto no me casa. Y entonces Jesús dice, desde mi punto de vista, otra gran mentira.
bueno, es que voy a vender una de las empresas, concretamente la que yo estaba, Brucal, voy a venderla, entonces como me han hecho una oferta irrechazable, el otro día vi que eso lo dijo él mismo en los medios y en algún medio de ustedes, que le habían hecho una oferta irrechazable y que además esto no, me va a permitir hacerle un préstamo al club porque ya para entonces estábamos en una situación, empezaba a vislumbrarse que no iba a haber dinero para pagar en los próximos meses. Se estaba trabajando en el tema, Alfredo, en el tema de Guardiola y del traspaso, pero si la cosa salía, si el traspaso finalmente salía y según con qué, era muy evidente que se iba a pagar seguramente, pues eso, con pagaré y que no iba a ser con dinero para solventar el problema. Bueno, pues voy a venderla, tengo una oferta irrechazable, me van, yo con eso haré un préstamo y entonces, bueno, pues tú vas y te lo crees, ¿no? Una empresa que delante mía 1 y 100 veces, y luego iremos al señor García Quilón, y por favor que no se me olvide, él ha dicho delante mía que tiene una empresa con 200 trabajadores y que todos los meses, a final de mes, le pagaba a los 200 trabajadores, pues una se lo cree, porque yo tampoco le pido los extractos de su cuenta, ni le pido si tiene más o si tiene menos. Y entonces, los demás no dijeron ni siquiera nada, yo protesté, la protestona ya empezó un poco a protestar, y bueno, pues en aquella junta de accionistas se presentan las cuentas, se cambia el consejo de administración y pasamos a ser a título personal. Y detrás de eso había otras 2 submentiras de aquella junta. La primera en lo que estoy hablando de la venta, no es que la venta no fuera cierta, parece ser que la venta fue cierta. Lo que tengo mis dudas y mis reservas es que fuera una venta millonaria, solvente o con una oferta irrechazable. Porque lo que sí les digo es que de aquella venta que iba a entrar dinero en el club no ha entrado ni un céntimo de euro de aquella venta. Luego, o él está en su perfecto derecho de haberse quedado con el dinero, porque para eso era su empresa, la vendo y me lo quedo, pero lo que sí les aseguro, ustedes lo han vivido, que después de aquello pasamos 3 meses sin que la gente cobrara, en la que yo me sentía avergonzada, y él no. Y él, si vendió la empresa y recibió dinero, desde luego nunca hizo ningún préstamo, ni ninguna, sino todo lo contrario, algún préstamo a la inversa. Un día me dio curiosidad, y miré en el registro y yo dije, y me di cuenta que la empresa, la persona que figuraba como compradora de esa empresa, la persona jurídica, tenía un representante legal que era un señor, que era el hermano del señor que ahora ha entrado, por cierto, a llevar el femenino. Y fui y le pregunté, le dije, pero bueno, tú no me has dicho que... Él, cuando yo le preguntaba cosas de su empresa o de su vida, me decía, es que a ti eso no te... Es que eso es mi intimidad o eso es mi vida y a ti eso no te interesa. Y verdaderamente era así, ¿no? Lo cierto y verdad es que la empresa la vendió, el dinero no llegó, el señor que figura como comprador de esa empresa es un señor que es el hermano del que ha llegado ahora de nuevo, que en enero se tuvo que ir, y que la empresa parece que todos ustedes, y a mí la primera nos consta que la empresa lo que tiene son en principio deuda, o por lo menos a tenor de lo que últimamente se ha visto en prensa, ¿no? Pero les decía que aquella junta tenía otras 2 cosas más por detrás, ¿no? En aquel momento. Una era el pago de los 500.000 euros. Miren, yo no he sabido que el pago de los 500.000 euros lo hizo Alfredo García Amado, reconocido por ambos, a mí, hasta el día 23 de julio pasado. Último día que yo he visto a Jesús León, no he vuelto a verlo, no el último día que he hablado con él por teléfono, y ya les tuve que decir a los dos que por favor que me dijeran de una vez la verdad, ¿no? Yo disculpo a Alfredo, lo disculpo y le voy a explicar por qué, porque él ha tenido siempre mucho miedo a que no le pagara. Alfredo ha estado secuestrado, está secuestrado, y yo lo disculpo, porque una persona que es tan generosa como para venir a esta ciudad, dejar su familia,
hacer un proyecto deportivo, poner todo lo que sabe, todos sus contactos, porque yo eso lo he visto, lo he vivido. Nosotros no hubiéramos sido nadie deportivamente sin Alfredo García Amado, sin sus contactos y sin llamar al presidente de un club, al presidente del otro, Antonio lo sabe. No hubiéramos sido absolutamente nada. Montar un proyecto, hacerlo, poner sus contactos, no cobrar, porque los que llevamos sin cobrar desde Amado somos Alfredo García Amado y yo, y encima de todo, prestar dinero de su casa, de su familia, de su dinero, prestar dinero y que te obliguen a negarlo en público. ¿Se puede ser más miserable? Cuando alguien dice por ahí de manera maledicente, ayer, antes de esta comparecencia, cuando ya se sabía públicamente, alguien muy próximo al presidente me dijo una maldad. Me dijo que Alfredo ya se lo habría cobrado por otro sitio. Que Alfredo ya se lo habría cobrado por otro sitio y que yo revisara bien el contrato de Guardiola porque a lo mejor se lo había cobrado. Miren ustedes, eso es mentira. Eso es mentira. El contrato de Guardiola es un contrato, que está aquí un contrato en donde el pago se hace, el pago único que llegó a la transferencia del Córdoba fue para chupar una nómina del personal. Y el resto, como ustedes bien saben, han sido los famosos pagarés, los pagarés más paseados de España y de la historia del fútbol mundial. Y de esos pagarés, si se han hecho algún pago, ha sido en contra de mi voluntad y dejando y levantando acta notarial de mi negativa que se hicieran unos pagos y no otros. Fíjense ustedes si viene desde largo mis discrepancias dentro del Consejo de Administración y con el señor presidente. Alfredo no se ha llevado de eso ni un solo céntimo de euro. Alfredo no ha cobrado todavía la comisión de las Cuevas, que es lícito, él es representante, ha traído un jugador, pues lo normal, yo llevo un pleito, lo normal es que yo cobre el pleito, si lo hubiera cobrado, ¿no? O cuando lo cobre. Alfredo García Amado, obligarle a que niegue que le ha prestado el dinero, obligarle a que me lo niegue a mí y obligarle a que lo masacren en la prensa diciendo maledicencias para salvar su honor y que caiga el honor de Alfredo García Amado, me parece inmoral, indigno y de ser una mala persona. Pues sí, me lo preguntaron el otro día, hoy tengo la autorización de Alfredo para decirlo. Los 500.000 euros que pagó en enero eran de Alfredo García Amado, de una empresa de Alfredo García Amado. Pero miren ustedes, ha llegado el momento de decir otra cosa. Los 2 millones primero eran del señor Oliver y lo que me queda en medio, que es a lo que voy ahora, tampoco son de él. El señor León ha puesto cero pelotero para comprar el Córdoba Club de Fútbol. Estoy en enero y hay otra gran mentira que me duele, no saben cómo. El millón de euros que yo me entero unos meses antes. Y fíjense por qué me entero, ¿eh? El otro día no me acordaba. Me llaman y me dicen, no voy a decir quién, no quiero. Tú sabes que un millón que salió del club en julio, cuando yo estaba, insisto, inalvis de todo esto, un millón que pagó salió del club. Y digo, eso es mentira, eso no puede ser verdad. Y entonces, pero eso era octubre o noviembre, ¿no? Entonces yo llamo a Jesús, le hago que venga aquí, y en mi despacho, que está allí, le digo, oye, me han llamado y me han dicho esto. Eso es mentira. Digo, pero mentira el qué, que ha salido el millón, mentira qué, ¿qué es mentira? Eso no es verdad, porque tal. Primero me lo negó y luego ya cuando fuimos entrando en la conversación me dice que bueno, que realmente, entonces me cuenta una explicación que yo vuelvo a ser culpable, me creo, y es que a él le debía dinero Carlos González, la famosa obra, que hay un pleito, que tal y que cual, y que no era el momento oportuno, pero que él efectivamente, ese dinero tal, y en julio, pero que está soportado con un documento. Bueno, pues quiero verlo, ese documento, le digo. Pasan los meses, el documento no sale, y llega la Junta de enero, la famosa Junta esta, ¿no?
Y entonces me dice, quiero que tú expliques en la Junta lo del millón porque lo van a preguntar. Jesús siempre se ha prevalido de mí, creo yo, esto es una cosa que no... Se ha prevalido de, posiblemente, voy a decir una cosa que quiero que la entiendan. A ver qué palabra utilizo. De mi palabra. Él sabe que yo soy una mujer de palabra, porque lo soy, porque he nacido así, porque lo soy. Y entonces, como que lo que si lo decía yo era mucho más creíble que si lo decía él, ¿no? Y entonces les digo, bueno, tráeme el documento, yo quiero ver quiero ver el documento. Y entonces me trae una fotocopia de un documento. Miren, yo si me dice alguien tráeme una escritura y me trae una fotocopia de la escritura, me van a llamar ingenua. Es que no le digo, no, me traes el original del documento, porque si no, no me fío. Yo me creí absolutamente aquel documento. Y me lo sigo creyendo. Ojo, y me lo sigo creyendo hasta que no haya un juez que diga lo contrario. Que ya parece que hay un juez que lo está investigando. Como yo, en ese procedimiento, que ahora iremos, no tengo nada que ver, y yo hago una defensa de ese millón sobre la base de un documento, fotocopia, que lo pongo, como ustedes recuerdan, allí en lo alto de la mesa, esa fotocopia. Yo he pedido el original de ese documento muchísimas veces. Y si me preguntan si lo he visto el original del documento, les tengo que responder que no. Lo que resulte de ese documento resultará en un procedimiento que me consta que hay. Y en un procedimiento en el que yo, cuando tuve conocimiento de ese procedimiento, le dije que nunca jamás lo defendería, que se tenía que buscar un abogado, porque yo era la abogada del club, me podía hasta salpicar, teóricamente, y que jamás lo iba a defender en ese procedimiento. En el club recibimos un requerimiento de de la Guardia Civil, y yo a mi Juan Ramón le di instrucciones de que todo lo que se nos pidiera se entregara al juez. Y todo lo que se nos pidió se ha entregado al juez. Y lo que resulte de esa investigación resultará. Yo no soy la abogada de ese procedimiento, no lo quise ser, no lo sería en la vida, y lo que sí les digo es que yo, cuando en aquella junta defendí ese documento, lo defendí en la creencia más absoluta de que esa fotocopia que yo tenía estaba sustentada con un original. Lo pedí el original y el original nunca se me entregó. Llegan los meses de impago y el dinero de la venta de Grucal no llegaba. Se realiza la operación de Guardiola, sin la que sin Alfredo no se hubiera ni hecho. Y aparecen los famosos pagarés. Yo quiero, el otro día leído me dijeron, pero es que tú has dicho que el dinero estaba ahí, no sé a qué dinero, no confundamos. Yo recuerdo en una que dije, el dinero no me preocupa porque el dinero está ahí. Me refería al dinero de los pagarés, no al dinero de Jesús León. Ojo, quiero que sea, porque creo que se ha malinterpretado. Decía, hay pagarés, en algún momento estos pagarés alguien nos los descontará, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo me refería. Pero a mí, créanme que a mí aquello de los pagarés me sorprendía. ¿Qué nivel de empresario hay? Yo soy empresaria y me dan un pagaré. De hecho, aquí en el despacho nosotros tenemos... Yo financio honorario cuando hay gente que no dice, oye, yo me quedo con los pagarés al 10% y yo adelanto al club y financio. Pero ¿qué nivel qué nivel tenemos como para que, yo no digo a lo mejor todo, pero una parte para pagar la primera nómina lo financie el propio empresario, dueño del club, adelante y se quede con los pagarés? A un 10%, a un 20%, si me da igual. Si es lícito, si eso es lícito. Y yo le decía a Jesús, por favor, no, porque es que tal, porque es que cual, pero el dinero de... No les voy a contar a ustedes lo que ustedes han vivido, 3 meses sin cobrar la gente y teniendo algunos de los que estábamos allí hacer cosas que no voy a entrar, ¿vale? Porque no quiero ni que se me agradezca, ni que se o sea, nada más lejos de la realidad. Los pagarés finalmente se descuentan con una... Yo ignoro fehacientemente el grupo que lo hizo, porque no intervine en esa operación. Es público y notorio que intervino el señor del Nido, al que por cierto he visto una vez en mi vida, una sola vez en mi vida, físicamente, me refiero físicamente.
tuvimos un trato como compañeros muy correcto y muy cordial y no voy a entrar en más. Y llegan los pagares, finalmente se descuentan, mal y tarde y a un coste que... Pero bueno, se descuentan, no había otra. Ese dinero fue gracias a Alfredo también, y a mí, fue primero a la Liga. La Liga descontó cosas que se habían adelantado. El Getafe, 1,5 millones. Y dio estrictamente para pagar y ponerse al día de los 3 meses que había, porque había muchísimas cosas. Ni siquiera para adelantar algo más o no. Al menos se pagó. Y desde luego, si alguien no cobró de ese dinero, fue el señor Amado y esta que les habla. La situación deportiva iba cada vez peor y llegamos al mes de marzo, que además coincide. Y miren ustedes, yo en esta historia en la que me he visto inmersa, he vivido 2 días, creo que terroríficos. Uno fue el partido de la Extremadura. El partido de la Extremadura, el presidente dijo que no iba. Les tengo que recordar, no sé si lo saben, que el partido de Córdoba-Extremadura, el partido de antes, el presidente abandonó el palco y ganamos. Yo me quedé en el palco sola y el presidente, señor Franganillo, tuvo unas palabras muy desafortunadas conmigo. Me llamó tiesa. Y yo, que no soy una tiesa, que me llamen tiesa no me gusta. Y dijo que no iba. Y entonces yo dije, pues sí, pues yo voy. Yo voy porque yo creo que el club no merece, ni la afición merece, ni los que se desplazan allí, que haya un partido, estemos como estemos, o se hayan portado como se hayan portado, pero yo tengo que ir. Tú no vas, voy yo. Y luego he ido a muchos más partidos sola porque él no ha querido venir, y yo entendía que aunque perdiéramos y aunque estuviéramos descendidos, el Consejo de Administración tenía que estar representado allí, en La Coruña o en Oviedo o en Cádiz, que tuve que ir también, y que el presidente del Cádiz me dijo, vengo a comer porque sé que vienes tú y no viene el presidente, pues si no, no me hubiera sentado con él en la vida. En fin. Tengo que hacer un paréntesis. El mundo del fútbol que yo he vivido en los últimos meses es la cara más oscura de que ustedes se puedan imaginar. Pero el mundo del fútbol no es así todo, ¿eh? Me llevo con grandes personas que he conocido en esta trayectoria, presidentes, abogados, o sea, lo que pasa es que yo he tenido la mala suerte de ver la cara más patética y más rastrera, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues me fui a Extremadura, nos fuimos a Extremadura, y en Extremadura yo quise morirme. Yo quise morirme porque recibí un trato, yo iba presidiendo el partido de la Extremadura, y recibí un trato indigno. El presidente, señor Franganillo, que algún día hablaré con él, no me sentó a su lado, me sentó en la última fila, con Alfredo venía. No me dejaron que pasara el director deportivo Rafa Verge, Manolo Garrido, que venía de consejero, el consejero ausente, mi marido que venía, Juan Ramón que venía, y no los dejaban pasar. Y yo nada más llegar allí, con la primera persona que me encontré fue con Luis Oliver. Yo a Luis hacía que no lo veía, ni hablaba, ni tenía ningún tipo de relación con él desde que Luis se fue el 15 de julio. No había vuelto a verlo, ni hablar. Es más, yo era el azote de Luis Oliver en los juzgados, ¿no? Y me recibió, la verdad, muy cariñoso, me dio 2 besos y lo primero que me dijo fue, estás completamente engañada. Me mandaron a la última fila, hubo quien me dijo que me tenía que levantar e irme, pero yo dije que yo me quedaba allí sentada y que mi sitio era allí, ¿no? Y entonces se vino Alfredo,
estaba yo sentada, Luis vino y se sentó a mi lado, que recuerdo que le dije, Luis, nunca me han tratado tan mal en mi vida. Y el señor Mario Conde. Yo creo que aquella imagen para mí era surrealista. Mario Conde, Luis Oliver, yo y Alfredo García Amado, ¿no? Yo decía, Dios mío, me van a sacar en todos sitios con esta imagen, ¿no? El resultado deportivo ustedes ya lo conocen. Medio en broma o no, ahí está Luis, le dije en los últimos minutos del partido, le dije, pero ¿qué has hecho con el...? O sea, es que aquello no daba crédito a lo que yo estaba viendo, la humillación que me estaba siendo sometida, el resultado deportivo, y luego a Luis sentado a mi izquierda, intentándome decir que yo estaba equivocada, que estaba equivocada, que estaba equivocada, que estaba engañada, que estaba engañada y que estaba engañada. Y bueno, nos volvimos a Córdoba y para mí se cayeron muchas cosas, ¿no? Porque luego tuve la ocasión de ver con pruebas que Luis tenía razón y que había cosas que Luis me había dicho que eran verdad. Y no voy a entrar, pero hay algún procedimiento que no se archivó por el juzgado, ya lo he dicho, tuve yo que pedir que se archivara. Porque yo no podía, como persona, como abogada y como persona que me considero honesta y de palabra, seguir manteniendo algo que me habían demostrado que no era así. Para mí, si me preguntan cuándo empecé, ese fue el momento. O sea, yo a la vuelta de Extremadura entendí que yo no... o sea, que se habían acabado para mí. Se me cayó la venda, no sé cómo explicarle. Ya no, o sea, todo veía ya que era... O sea, empecé a atar cabos y me di cuenta. Y entonces, si me van a hacer la pregunta de por qué no me he ido, me tendría que haber ido en ese momento. Ese fue el momento en que yo me tendría que haber ido. Pero yo quiero que entiendan que era un momento muy complicado deportivo, que hubiera sido a lo mejor lo que es ahora, un momento muy complicado. Para mí las niñas eran mi responsabilidad, porque nadie ha hecho caso a las niñas, lamento decirlo, nada más que yo, porque estaban jugando, que teníamos incluso el ascenso a la Liga Iberdrola, la hemos tenido en un punto, porque yo la he protegido, la he seguido, y es una cosa que mejor o peor, pero lo he hecho yo, ¿no? Y con poca ayuda, ¿no? Antonio lo sabe, ¿no? Porque me iba ya la responsabilidad y al darme cuenta de caérseme la venda decía, Dios mío, es que me puede todo esto salpicar, incluso, ¿no? Porque quería que los pagares fueran a donde tenían que ir, porque quería que ese Andresito se vendiera bien y porque quería cerrar las cuentas bien y quería hacer... Si no el 100% de lo que estuviera en mi mano, si con un 10% yo ayudaba al Córdoba, al club de fútbol, a mi club, a la gente, a hacer algo que pudiera estar, me conformaba con eso. Se lo crean o no se lo crean. En mi casa querían que me fuera y yo decía, no puedo, y me decía, vas a ser cómplice. Y decía, bueno, pues lo asumo, pero no me puedo ir. Y yo llegaba a mi casa y me pedían la dimisión, se lo aseguro. Me decían, directiva dimisión, eres cómplice. He tenido que irme de mi casa algún día. Y el siguiente día más triste de mi vida fue cuando el Córdoba descendió. Porque me sentí muy responsable. O sea, yo decía, ¿qué podía yo haber hecho que no he hecho si de mí esto hubiera dependido en algún momento? Yo me he sentido responsable de las niñas, de que la gente no pagara, me he sentido responsable de que va. Pero bueno, y aquí viene la tercera gran mentira. El Córdoba desciende. Y tenemos que ver lo que hacemos, ¿no? Lógicamente. Entonces, a mí Alfredo me dice que la situación es muy complicada, que segunda vez no se lo voy a contar yo a ustedes, el pozo oscuro y profundo que es, pero que además hace falta dinero.
O sea, hace falta, si queremos hacer un equipo como yo creo que se ha hecho, aunque insisto, eso competitivo y con serias aspiraciones a estar el menor tiempo posible y demás, que hace falta dinero, ¿no? Que además hace falta dinero para que terminemos, para que cuadremos, y que hay que vender a Andresito. Yo el día que supe que había que vender a Andresito yo creo que quería morirme, porque yo quería que Andresito se quedara para todo el resto de la vida. Pero Alfredo me convenció de que había que hacerlo, ¿no? Y entonces decidimos hacerlo de la mejor manera posible. Desleal que el presidente diga que Andresito, que él lo ha llevado el Rayo Vallecano. Es que su personalidad ególatra y hedonista solo le permite utilizar a la gente y atribuirse los méritos que son de otros. Y cuando termina de utilizarlos los tira como un Kleenex. Y yo eso no lo puedo disculpar, ni lo voy a disculpar en la vida. A la única que le puedo disculpar es que me lo haya hecho a mí, al resto no. Bueno, pues Alfredo se encarga, el dinero de... como está pignorada parte de la ayuda al descenso, se consigue Alfredo, y yo le digo, Alfredo, por Dios, que el dinero vaya a la Liga, y que paguemos lo que tenemos que pagar. Sobre todo a mí me preocupaba enormemente Hacienda, la Seguridad Social. Y entonces, bueno, pues con... no artimaña, pero porque no... El dinero fue a la Liga. Y la Liga es la que descuenta porque nos había adelantado 500.000 euros de Hacienda, y la Liga es la que se encarga de hacer los pagos, que tampoco hay para Alfredo García Amado y esta que les habla. Para todo el mundo, pero para nosotros no. Pero un señor que además veía cada vez cómo el dinero que había prestado, veríamos a ver dónde quedaba. Y entonces cuando nos sentamos para ver el proyecto, y antes viene lo que les estoy diciendo. Jesús, Alfredo y a mí nos dice que ya lo ha averiguado, la famosa frase, que el dinero lo va a tener y que va a pagar el 31 de julio, que tiene un inversor sudamericano, lo voy a dejar ahí, del que nos da datos, pelos y señales. Y a mí me manda capturas de pantalla, que están ahí. Y que además va a ser un proyecto que le va a permitir que hagamos un proyecto como Dios manda y poner a él a hacer un préstamo participativo, que luego que lo vaya... ¡Fenomenal! Yo tenía muy claro que mi futuro no iba a estar ya, porque lo tenía claro. Pero yo lo que quería era que llegara ese dinero. Yo lo que quería era que hubiera dinero para hacer un proyecto. Y luego ya vería yo, Alfredo y yo muchas veces cuando nos quedábamos, yo decía, Alfredo, yo no me voy a... Bueno, ya veremos, que pague. O sea, Alfredo decía, que venga el dinero. Él también lo decía egoístamente, porque si Jesús vendía o tenía él un préstamo, pues el hombre diría, y así cobro yo. Es lícito cuando le has hecho un favor a un amigo, a alguien que le has prestado 500.000 euros, pretender cobrarlo. Solo faltaba. Y yo aguanto porque creo que se va a pagar firmemente el 31 de julio, porque lo mismo que a ustedes se lo repetía, a mí también, ahí estamos todos en el mismo saco, y porque me da pruebas evidentes de esas reuniones en Madrid y de esas, en lo que yo no voy a entrar, de que existe ese inversor que le va a dar 11.900.000, 12 millones con los que pagar. Claro, yo en ese momento no sabía, le tenían que salir las cuentas de pagar los 5 que le habían prestado, los 4,5 del pago del 31, quedarse con algo e invertir en el club. Bueno, insisto, yo no sabía todavía que todo sabía parte, ¿no? Y durante el mes de junio y julio, Alfredo se dedica a hacer un proyecto deportivo para el que le dice, si queremos hacerlo bien, hacen falta 2 millones de euros, 2,5 millones, solo para plantilla. Y él le dice que lo haga. Y Alfredo encima trae futbolistas y trae un entrenador y trae a no sé quién y trae a no sé cuánto y habla con uno y monta un proyecto. Luego ya veremos, ojalá ganemos todos los domingos. Pero Jesús, habrá dinero para... Por supuesto. Jesús, habrá dinero para esto, por supuesto. Y yo, en esa reunión, le digo con Alfredo a los tres, ¿qué vamos a hacer con el femenino?
porque yo no soy tonta, he sido ingenua, que la verdad es que no... Y yo sé que en una situación en la que lo primero es el masculino, yo no soy ajena a tal. Pero claro, tengan ustedes en cuenta una cosa, que yo creo que en eso no me han ayudado mucho. El femenino ha ascendido. Miren ustedes, yo he estado junio y julio yendo a la Liga y a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, porque no quiero meterme en eso, porque sería, ya saben, con la polémica que ha habido de en qué liga iba a jugar el femenino, sin la Reto Iberdrola, sin la Federación, sin no sé qué. Y los aves me los he pagado yo. Que alguien diga que yo estoy aquí hoy por dinero, cuando el AVE para ir a hablar de las niñas me lo he pagado yo, este despacho, me parece francamente asqueroso. Y entonces yo en esa reunión, en donde Alfredo dice, esto vale, si queremos tener posibilidades, esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Y digo, y con el femenino que vamos... Y entonces yo, ya estábamos ascendidas, yo no sabía ni sé hoy por hoy cuánto, por ejemplo, de derechos de televisión. Las niñas son ahora las que... Estamos en la Liga, en la Asociación de Club de Fútbol, vamos a tener derechos de televisión, yo ahora mismo no sé si van a ser 100, 120, 80 o... Vale. Los patrocinios los he buscado yo y yo digo, estoy dispuesta a buscar... Dije una frase muy graciosa, si tengo que ponerle el logo en la braga se lo pongo, fíjense. Y entonces me lo puso tan complicado que le dije, mira Jesús, yo me lo llevo. Fíjense, yo me lo llevo. Hago como con el fútbol, yo me lo llevo. Y yo buscaré mi patrocinio, yo lo pago. O sea, yo estaba dispuesta. ¿Y saben ustedes lo que me pidió? 500.000 euros. Alfredo García Amado es testigo de esto. Entonces lo miré y le dije, no te voy a contestar a eso. Me levanté y me fui. Entonces entendí que la única forma que había de que las niñas siguieran, porque no me las podía llevar, porque yo no iba a pagarle 500.000 euros de una cosa que había hecho yo, era seguir ahí, aguantar, conseguir que ver en qué liga iban a competir, que los contratos estuvieran... Los contratos los tienen sin firmar hoy por hoy. Los contratos están sin firmar de las niñas. No tienen ropa. Y pone a un señor para... Fíjense lo que le importa, que pone a un señor para molestarme a mí. ¿Cómo le puede interesar un proyecto del femenino poniendo a un señor que no tengo nada... Me refiero, que no sabe de eso nada. No saben por dónde va, no saben lo que es la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. No me llamaron hace un mes para formar parte de la directiva de la Asociación y dije que sí, porque me entusiasmaba incluso contribuir en la liga porque ha sido una cosa de la que sé, ¿no? Y pone a un señor que es el que tiene el pinganillo de seguridad ahora en el club, a cargo del femenino. ¿Le importa o lo que quiere molestarme a mí? Bueno, pues como no me lo pude llevar, pues aguanté y dije, voy a hacer lo posible para que por lo menos el proyecto no se lo cargue. Porque además se lo dije, si tú no quieres hacerlo, vas a salir tú y lo vas a decir. Vas a salir tú, haces una rueda de prensa y le dices a toda Córdoba que ya no va a haber fútbol femenino. Pero lo vas a hacer tú. O sea, yo he tenido ese tipo de retos y las voces se han oído en todo el estadio. Bueno, pues, ¿por qué mentira iba por la tercera? Voy a la cuarta. Alfredo hace el proyecto, yo me encargo de las niñas, me tiro todo el mes de julio yendo a la liga para ver lo de las niñas, los derechos, si la federación, si no, tal y igual. Los contratos están firmados por Alfredo desde hace un mes y pico, hechos por Juan Rama. Y el 17 o 18 de julio nos dice que ya está el dinero, que se va a Madrid para firmar, para los trámites de firmar los trámites de tal, del dinero, porque si una cuenta en Estados Unidos, pero tenía que venir la transferencia vía, yo le decía de broma, coño, parece que el dinero viene en barco, no sé, con tanto que tarda, ¿no? Y entonces el día se va, la semana antes, el 22 de julio, es Santa Magdalena. Por eso lo recuerdo, la semana esa desapareció del club, se fue a Madrid, yo lo llamaba, ¿no? Sí, que ya está la transferencia, sí, que ya está. Bueno, el lunes está el dinero. Bueno, me llevó incluso a decir que iba a estar, que a González le iba a pagar antes. Y entonces,
el día 22 de julio, Santa Magdalena. Venía yo para el despacho como todos los días y me paro a desayunar sola en un bar de aquí al lado. Y estando desayunando sola, suena el teléfono y era el señor García Quilón. Y yo creí que era para felicitarme, la verdad. Yo quiero que o sea, Manuel García Quilón es amigo mío. Y cuando digo amigo mío, hay personas que entienden lo que es la amistad y otras que no. Y digo, Manolo, que te has dado cuenta que es mi santo, y me dice, no, pues feliz. Y me dice, Magdalena, ¿qué está pasando? Digo, ¿qué está pasando? Según yo, Jesús estaba en Madrid. O sea, para mí, Jesús estaba en Madrid con la... que me ha llamado tu presidente, yo estoy de veraneo, estoy en Alicante, en el Hotel Asian Garden espero que no le moleste que lo diga, y me ha llamado tu presidente que quiere venir a verme desde Zahara de los Atunes. Y miren ustedes, a mí se me atragantó la tostada. Se me atragantó la tostada porque me di cuenta que de nuevo me había engañado y me di cuenta que si estaba llamando a Manolo García Quilón, por lo que ahora les explicaré, es que la operación de financiación del dinero en el barco, es que no era posible. Y le digo, Manolo, no me lo puedo creer, Manolo. Sí, pero ¿pasa algo? Dice, ¿pero pasa algo? Digo, no tengo ni idea. Digo, supongo que va a ofrecerte el club. Es que no tengo ni idea. Bueno, pues en cuanto yo lo reciba te llamo. Por la tarde me llamó, o cuando acabó la reunión, y efectivamente me dice Magdalena, bueno, ha venido, según él, desde Zahara de los Atunes a Alicante de un tirón. Ha venido a decirme que está desesperado. Ha venido a decirme que donde digo Diego, por lo que ahora les explicaré. Miren ustedes, voy a hacer un paréntesis. En el mes de octubre o noviembre, cuando yo... pero yo estaba preocupada porque él había invertido su patrimonio, porque tal, y porque yo ya decía, vamos a... yo le digo, Jesús, yo conozco mucho a Manolo García Quilón, ¿tú quieres que yo le diga si él está interesado en comprar una parte del club, en invertir en el club, tal y de cual? Bueno, pues sí. Y entonces yo, una de las veces que voy a la liga, llamo a Manolo, meriendo con él, tal y que cual, y me dice Manolo, bueno, pues yo si estás tú, me dice Manolo, si estás tú, pero eso está saneado, pero tal, pero bueno, Manolo, tenemos deudas, tal, no sé qué, patatín, pero en fin. Ahí está Luis Oliver. No, que no está Luis Oliver, que Luis Oliver no ha puesto ni un... Claro, yo a él le cuento una historia que es la que yo creía, ¿no? Bueno, por resumirle, de aquella conversación hay un par de reuniones en serio con Manolo en su despacho allí en Madrid. Jesús llega, tal y que cual, y el caso es que desde mi punto de vista le hacen una oferta irrechazable que él, con dos narices, rechaza. Claro, luego entiende, no le salían un poco las cuentas porque tenía que pagar muchas cosas, pero a mí me pareció una oferta irrechazable. Manolo, de todas formas, me dijo, mira, Magdalena, yo de todas formas tampoco lo veo claro, el otro tal y que cual, me dijo una cosa muy... Tiene muy cara de bueno, pero yo no sé, a mí me parece un mentirosillo, me dijo. Me parece un mentirosillo. Y aquello se quedó allí. Ten cuidado. Manolo me llamaba, casi todos los meses me llama, ¿no? Me llama, Magdalena, ¿cómo estás? Bien, he visto en la prensa esto, he visto en la prensa lo otro. Luego a él se dedica, ha habido futbolistas, el último ya saben ustedes quién, ¿no? Que han venido aquí por él y porque aquí algunos hemos... Y entonces, ¿cómo estás? Bien, he visto esto, es que estáis sin pagar, cuando estábamos sin pagar. Magdalena, ten cuidado, ya Manolo, tal. Imagínense en esa relación que yo tengo con él, cuando a mí me llama el 22 de julio, desayunando, y me dice, tu presidente viene de Zahara de los Atunes a verme y me ha dicho que no te diga nada. Jesús no entiende el sentido de la lealtad. No entiende que a mí Manolo sí me lo dijera, pero automáticamente, que me llamara y me dijera, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está diciendo este que viene? Eso le ofendió muchísimo que Manolo me llamara y me lo contara. Y entonces, cuando por la tarde se va, me llama Manolo y me dice, oye, que me... Y miren ustedes, yo no voy a entrar en más. Es literal, radicalmente incierto, si yo se lo pido a él, estoy seguro que lo haría, que yo haya pedido ni que hubiera ningún, iba a decir una palabra, porcentaje de ningún tipo. Fue él el que fue allí
a espaldas mías, sin que yo lo supiera y pidiéndole al otro, como a García Amado, que yo no me enterase. Y entonces Manolo me hizo, voy a resumirlo, me hizo una sola pregunta. Me dijo, Madalena, ¿tú me puedes garantizar que no hay ningún documento comprometido, ningún documento que este que firma en barbecho haya firmado algo? Ustedes tienen que entender que yo a un amigo no le puedo mentir. Y entonces le tuve que contestar que no podía prometérselo. Y entonces me dijo, pues no me interesa. Yo no me voy a meter ahí, en ese lío. Yo no me voy a meter en una situación en la que no sabemos lo que este ha firmado y lo que ha dejado de firmar. Cuando todo se esclarezca, hablamos otra vez. Y ahí quedó la conversación. Si estoy hoy hablando por una de las personas por las que estoy hablando es por Manolo García Quilón, que me ha dicho, tienes que hablar y contar la verdad. Y si hace falta que yo lo diga, aquí estaré. No soy hombre de declaraciones públicas. No quiero hacer nunca declaraciones. Tiene una trayectoria. Pero si yo tengo que decir que lo del 5% mi hijo y yo que estábamos delante es mentira, lo diré. ¿Vale? Qué triste y qué lamentable que se publique eso sin preguntarme a mí antes. Y en un medio para el que escribo. En algunos, y haciendo insinuaciones que no se corresponden con cosas, la verdad. Yo, miren ustedes, algunos que he hablado siempre les he dicho, pregúntenme, si no lo puedo decir no lo diré, pero que se me diga, o en otro, sí, que yo, como que yo he hecho el contrato de Luis Oliver, pero ¿por qué no se me pregunta antes? Es que difama que algo queda, es muy fácil. Con una persona que lo único que tengo es mi trayectoria profesional y mi prestigio y mi palabra. ¿Que por qué estoy aquí hoy? Porque se lo debo a Córdoba, a los cordobesistas, a mi familia, a mis hijos, al socio 769, al club, a la gente que trabaja allí, y se lo debo a las personas que confían, que vienen y entran en este despacho a contratar mi servicio porque saben que mi palabra va a misa. Bueno, pues me llama, me dice aquello, y yo me quedé completamente chocada, ¿no? Llamé a Jesús, no me cogió el teléfono. Y el 23 por la mañana, yo no pude dormir, el 23 por la mañana, a las 8 de la mañana, lo llamé, ahí está, y le digo, me lo cogió, y digo, Jesús, ¿qué? Te iba a llamar ahora mismo. He llamado a Alfredo y tenemos que hablar los tres, tenemos que desayunar. Y entonces me citó en una cafetería de un hotel de aquí del centro. Llegué a las 9:30 de la mañana, estaba él ya y Alfredo. Insisto que es el último día que lo he visto. Y entonces me dice, sin anestesia, que no tiene dinero, que el señor este de Sudamérica, que no le han dado el pasaporte, que el barco ha naufragado, en fin, que no hay dinero. Alfredo, el hombre, se le cambia la cara, no, yo creo que Alfredo, si no se murió en ese momento, no se muere ya. Y dice a continuación, ayer fui a ver a tu amigo Manolo García Quilón. Y le digo, ya lo sé. Es que este tío, él le molestó profundamente que yo lo supiera. Y entonces le dije, pero tú es que no entiendes el concepto de la lealtad ni de la amistad. Tú no entiendes que lo primero que ha hecho, que soy yo la que te lo he presentado en el mes de octubre, noviembre, que has tenido una oferta, que hablo con él, que es mi amigo, que no me va a decir a mí que tú has ido desde Zahara de los Atunes así de desesperado. Creo que te has equivocado, además le dije. Porque a Manolo, que lo conozco yo, no tú, irte desesperado a la desesperada a hacer esto, no es ni siquiera Bueno, aquella conversación fue tremenda, ¿eh? Conseguí que me dijera en mi cara lo que yo ya sospechaba, que el dinero no era suyo, y frases como decirle, Jesús, te lo he preguntado 200 veces, y contestarme, y te lo negaría otras 200 más. Les obligué a los dos a que me dijeran y que me reconocieran que los 500.000 euros eran de Alfredo, y me lo reconocieron. En fin, yo llegué incluso a plantearle a Jesús, le dije, pero esto en tu casa lo saben, pero todo esto en tu casa lo saben. Y me dijo que sí. Y entonces que soy la única gilipollas, perdón, que soy la única tonta. El resumen de aquella conversación es que teníamos 3 opciones. Que el señor, que el barco lo tenía y el pasaporte atascado, llegara en esa semana,
Estábamos a 23 de... Porque tengo que decirle otra cosa. Mi opinión, él sabía Jesús ha sabido siempre que para mí era innegociable pagarle a Carlos González. Con eso, ¿qué es lo que me quiero decir? Que la escritura está muy bien hecha. Y que eso no tiene vuelta de hoja. Que si tú compras, pagas. Y que si tú te compras un Ferrari, bueno está lo bueno que tu padre y tu hermano te den la entrada. Pero que luego tú tienes que pagar los plazos del día a día y el repuesto de la rueda, y lo que no puedes es, si no lo terminas encima de todo, para que no cobre nadie, tirarlo por un terraplén. Y que mi opinión era que el 31, que conmigo no contaran nunca jamás para no pagarle a Carlos González. Que ya contó una vez, le eché el favor, conseguí que le aplazaran, pero que se acababa. Y que yo no iba a poner... o sea, que el tema de esto lo paro con una guerra judicial que conmigo no iba a contar nunca en la vida. Y entonces me dice, pues las opciones son 3. Una, que llegue este señor de América con el dinero y con tal y que cual, que Alfredo y yo nos miramos, yo no había llegado, el 23 de julio era complicado. Que tú hables con Manolo García Quilón y lo convenzas, porque a mí no me ha hecho ni caso. Y luego también habló del Espartas de Moscú, o yo no lo recuerdo bien, no sé qué. Y si esto no sale, yo el lunes entrego las llaves del club, por la gente, y porque es lo que tengo que hacer. Y es la única sensatez que le he oído. Entonces, el señor no llegó, el señor de América no llegó, se hundió el barco, no sé lo que pasó. Manolo yo lo llamé, me hizo la pregunta que le he dicho antes, y cuando le contesté que yo no podía poner la mano en el fuego, me dijo, pues no compro. Y llegó el lunes y no entregó las llaves. Yo lo llamé el día 31, creo que es la última vez que hablé con él fue el día del consejo. Lo llamé el día 31 por la mañana, desde mi casa a las 9 de la mañana, le dije, Jesús, ¿qué vas a hacer hoy? Y me dijo que ya lo tenía averiguado, que él ya no entré en más, que lo tenía averiguado con Luis y con González, y que lo tenía averiguado. Y entonces le dije, bueno, pues yo me voy porque yo necesito descansar, mis vacaciones, o sea, yo me iba el día 1, el día 2 de agosto, tenía ya programado mis vacaciones, yo me voy. Y el resultado, pues ustedes lo conocen. Me llamó José Ramón Sandoval el 2 o el 3 de agosto para decirme, Madalena va por ti, porque había coincidido con él en Pozo Blanco. No sé qué día fue el partido del Pozo Blanco, yo estaba ya en la playa, y me dijo, Madalena va por ti. ¿Cómo puede este tío, con lo que tú has hecho por él, ir a por ti? Y yo la verdad que tampoco le dije, José, pues no sé. Pues sí, fue a por mí, ¿no? Otra de las razones por las que estoy aquí, porque no voy a consentir la indignidad, ni que se ponga mi nombre, ni que me haga nadie ningún requerimiento, ni que nadie me chulee, la verdad. A esta altura de la película, con la verdad no me va a chulear nadie. Y voy a terminar con el tema que importante. Nunca hasta ayer se me ha hecho ningún requerimiento para entregar ningún libro ni ninguna documentación. Es literalmente falso que a mí me hayan requerido antes del día de ayer. Y me han requerido porque yo he venido a Córdoba y he ido a la notaría el primer. Es cierto que vino aquí el notario en las vacaciones, se le dijo que yo no estaba, por lo tanto a mí no me han requerido, y yo le dije decirle que el día, hoy que estamos, 27, cuando yo llegué ayer, lo primero que haré será recoger. Yo no tengo que rehuir ningún requerimiento notarial, ni yo me escondo, ni yo cierro la ventana, ni yo me dedico a esto. Miren ustedes, yo no... Entonces, ayer, cuando llegué, lo primero que hice fue bajar a la notaría, recibir mi requerimiento notarial, y les voy a dar una primicia. Me hicieron 2. Esto no lo sabe nadie. Recibí el requerimiento notarial del club, del Consejo de Administración. Fíjense una cosa que me ha chocado mucho del requerimiento. El requerimiento fue tan cobarde de no firmarlo él solo. Él, según el señor Zarza, es consejero delegado para casi todo, pero para echarme a mí no. Necesita que le firme un acta el resto del Consejo. Y someter a Juan Ramón Verdugo o al resto del Consejo, aunque hay algunos que no me extraña nada, a que firmen echándome a mí, creyendo que con eso me humilla más. No, se pone a la altura de lo que es.
un mentiroso, un cobarde y un prepotente y un déspota. Espero que esto no le cueste más despido a más gente de los que están conmigo, ¿no? Pero bueno. Entonces recibí el requerimiento y me llegó otro. O sea, me encontré con 2 requerimientos. Otro del señor González, de Azabeco. Entonces viene, tomen nota. El libro de accionista del Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva lo tengo yo. ¿Está claro? Lo tengo yo porque se me depositó a mí. Y porque en el requerimiento han sido tan honestos, esta vez sí, de reconocer que yo lo tengo en calidad de depositaria. Dice el requerimiento: es conocimiento de este consejo su guarda y custodia del libro de accionistas. Si es que me lo dieron para que yo lo custodiara. Y como soy la custodia del libro de accionistas del Córdoba Club de Fútbol, lo voy a mantener hasta que un juez me lo pida. Y me voy a arriesgar a que me pongan las querellas que me tengan que poner y las acciones que me tengan que poner, que de mi acto respondo yo. Pero ni se lo voy a dar al señor representante de Azabeco, ni se lo voy a dar al señor, al Consejo de Administración, porque es una falacia, porque lo que quieren es que lo entreguen el Consejo para ahora, con un secretario al que no reconozco, por cierto, porque en un Consejo, para impugnarlo no, lo siguiente, y que además se declara, por fin. Primero me tacharon de decir una barbaridad porque dije que era el abogado del club y el abogado del señor González, y luego él dice solo que a González no le van a pagar y que se tendrá que sentar con González para negociar. Entonces, ¿qué es? ¿El abogado de quién? ¿Eso cómo se le llama? ¿No será el abogado del señor que le debe a Azabeco? Entonces, como tengo mis sospechas, y en esto, aunque ustedes no lo entiendan, va mucho el libro, porque están los minoritarios también, ese señor que está allí, que por los minoritarios fue por una de las razones que yo cogí el libro, para ordenarlo, porque me comprometí con ellos, y me comprometí y lo estaba haciendo con Juan Ramón, el ordenar el libro, el registrar a todo el mundo que es socio, y lo iba a llevar al registro mercantil para que se estuviera ya. Como soy la custodia, y como soy consejera todavía, pues hasta el día que me cesen en otra junta de accionistas, el libro lo voy a tener yo. ¿Queda claro? Y se lo entregaré al registrador mercantil o al juez que me lo pida. Pero el libro no va a desaparecer, ni va a sufrir más tachadura, ni rayadura, ni nada que se le parezca que la que yo le pueda hacer. El día cuando lo entregue, me creerán o no si lo he tachado o no, pero el libro se lo queda esta. Mañana contestaré los 2 requerimientos en términos más jurídicos que este que estoy haciendo, pero quiero que lo sepan, que efectivamente yo no rehuyo nunca mis responsabilidades ni mis actos y que el libro lo tengo yo. Y voy a terminar con una cosa. Miren ustedes, me parece, ha sido todo muy duro, ha sido todo muy duro, pero yo quiero desde aquí hacer un reconocimiento a la gente que trabaja en el club. Ha sido patético el despido de Fran el otro día. Ha sido patético el despido de Paco de protocolo porque cree que me cuenta a mí cosas. Ha sido patético el despido de este señor a una semana antes de casarse por hacer su trabajo. Ha sido patético el despido de tanta gente mientras de pronto aparecían gente nueva allí en el club que no sabemos qué aportan ni qué hacen. El club tiene allí un núcleo de mujeres, además, de mujeres valientes, que son las que llevan todas las cuentas, Cloti, Ángela, Lola y por supuesto Rosa, que están sufriendo de manera inhumana. Yo le he dado cariño, yo he hablado con la gente, por eso me llaman, porque ¿sabes? Yo he sido paño de lágrimas de Rafa Verges, yo he sido paño de lágrimas de este señor cuando lo han humillado. O sea, a mí me cuesta trabajo ver a una persona hecha y derecha con una edad de un tío que lo humillen. Yo he tenido que intentar que no lo humillen. Yo me quedo con Alfredo, me quedo con Juan Ramón, del Consejo con nada más. Con Rafa, con los míster, con José Ramón, con Curro, bueno, con ese Rafa Navarro. Miren ustedes, cuando yo volví de Extremadura, de ese día que les he contado, llegué al club el lunes porque tenía que ir a hacer algo de las niñas o de mis pleitos, y me puse a llorar en un pasillo. Y llegó Rafa Navarro, me cogió y me abrazó y me dijo: si por algo siento haber perdido por ti. Pero eso él no lo entiende. O sea, Jesús León no entiende nada de eso.
Por ellos tenía que estar aquí, por toda esa gente tenía que estar aquí y aquí estoy.